Muy buenos días, don Rodrigo. Qué gusto de verle. Para Sofras es un placer poder conversar con usted en esta mañana sobre zonas francas. Es un gran placer para mí estar con ustedes. Muchísimas gracias, don Carlos, a las órdenes. Es un sector muy importante. Para nosotros, realmente, el candidato que quede como presidente va a enfrentar muchos temas como país y para efectos del régimen de zona franca. Definitivamente, las conversaciones con usted son muy importantes. Y aquí ponemos una primera pregunta a usted. ¿Cuáles considera que son los retos que Costa Rica enfrenta en materia de atracción de inversión extranjera? Bueno, primero que todo, antes de contestar la pregunta específica, don Carlos, muchísimas gracias a Sofras y a ustedes que nos están viendo. No tengan la menor duda que desde mi punto de vista el régimen de zonas francas ha sido muy beneficioso para el país. Hay no solo que mantenerlo, sino que promoverlo por las razones obvias: trabajos muy bien pagados, transferencia de tecnología, inversión extranjera directa, que además nos permite balancear nuestros saldos externos, porque acuérdense que Costa Rica tiene un déficit de cuenta corriente que hace que las zonas francas con inversión extranjera directa nos den muchísimo más estabilidad económica en lugar del capital, golondrina, etc. Es fundamental mantenernos. ¿Tenemos desafíos? Por supuesto que tenemos desafíos. Primero empecemos por los desafíos externos. Uno, hay otras jurisdicciones, muy notablemente Panamá, la misma Guatemala, México y en Europa, que están compitiendo muy duro y están haciendo la tarea que nosotros no estamos haciendo, en términos legislativos, en términos regulatorios y en términos de incentivos. Además, tenemos en la parte externa la gran incertidumbre del impuesto mínimo global que se está discutiendo en la OCDE y que a mí me ha sorprendido muchísimo que ciertos sectores dentro de, digamos, la inteligencia económica de Costa Rica y los grupos empresariales no hayan discutido más públicamente. De hecho, hay algunos que lo barren debajo de la alfombra. Pero no, ese es un desafío importante y hay maneras de enfrentarlo. Tercero, tenemos nuestros propios desafíos internos. Bueno, y todavía tenemos otros desafíos como la inestabilidad general en el mundo y la inflación en los Estados Unidos. Y la política fiscal de los Estados Unidos, que va a poner más presión precisamente sobre el impuesto mínimo global. Tenemos desafíos internos muy grandes, un déficit de infraestructura enorme, costos de producción, particularmente en energía e hidrocarburos, el impuesto a la planilla, etcétera, la falta de conectividad 5G, que hacen que nosotros tengamos deficiencias con respecto a otras jurisdicciones. A pesar de esos desafíos, Costa Rica ha sido muy exitoso. Imagínense en atraer este tipo de inversión. Imagínense si hiciéramos nuestra tarea bien, estaríamos volando todavía más. Pero hay que aprovechar las oportunidades y no dejarnos vencer por estos desafíos. Don Rodrigo, muchas gracias. Toca usted temas muy importantes. Precisamente en ese tema del impuesto mínimo global, ¿cómo recomendaría usted enfrentar o cómo enfrentaría su gobierno esta discusión en los organismos internacionales? Mire, con mucho realismo. Empecemos por ahí. Costa Rica es un país maravilloso, pero en términos globales es una pequeña porción de la economía. Y el impuesto mínimo global hay que entenderlo, que viene de las necesidades fiscales enormes que tienen los Estados Unidos. El gobierno de Biden ha impulsado iniciativas de estímulo fiscal de trillones de dólares, montos que yo les digo cuesta imaginarse. Y entonces se dio cuenta que había arbitraje jurisdiccional con el impuesto a la renta de empresas en el mundo, y dijo 15% todo el mundo. Entonces, primero, pensar que nos van a tratar muy bien sería muy bonito. Uno reza por lo mejor, pero se prepara para lo peor. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer las cosas que tenemos control, como extender, por ejemplo,
los contratos existentes, incluso de manera extraordinaria, para comprar tiempo. Segundo, pedir el mayor plazo posible de adaptación, pero entender que las dificultades o las deficiencias en términos de competitividad, como infraestructura, volvemos a lo mismo, conectividad, altísimos costos de producción, lo tenemos que arreglar para ser competitivos con, digamos, una Irlanda al 15% y una Costa Rica al 15%. Yo obviamente no soy una persona que se da por vencido, lo tenemos que pelear en todos los frentes, pero tenemos que ir haciendo nuestra tarea en la labor de crear más competitividad para nuestra economía. Temas como entrenamiento de las personas, habilidades técnicas y blandas, bilingüismo. Hay una agenda grande que desafortunadamente los gobiernos desde los años 90 han venido posponiendo. En esa misma línea, uno de los retos que tiene el sistema de zona franca es precisamente cómo impulsar y llevar inversión a las áreas fuera de la gran área metropolitana. Costa Rica ha logrado ser muy exitoso atrayendo esas inversiones y en algunos momentos se ha discutido esquemas de proyectos de ley para atraer inversión fuera de la GAM y otros elementos. ¿Qué pensaría usted, don Rodrigo, para impulsar precisamente estas inversiones fuera de la gran área metropolitana? El problema entre la disparidad entre el gran área metropolitana y las zonas costeras, por ejemplo, agarremos Limón, es que en Limón todos esos problemas que mencionamos son muchísimo más graves que en la GAM. La Ruta 32 no está lista, no hay donde educar a los hijos de los ejecutivos internacionales, no estamos educando a nuestros propios limonenses con las habilidades que necesitan, no hay seguridad. Estoy hablando de seguridad personal, seguridad de barrios donde ellos puedan vivir. No existe la conectividad en Limón, son puntos que dice no hay conexión en lugar de rayitas. No estamos formando, como le dije, aprovechando el bilingüismo natural de algunos grupos en Limón, no lo estamos aprovechando. Entonces es los mismos problemas, solo que multiplicados por un factor importante. ¿Cómo hacerlo? Volvemos a lo mismo. Hay que invertir en las áreas costeras. Yo he dicho en mi campaña que no se vale que haya dos Costa Ricas, una rica, a pesar de que nos estamos deteriorando, una rica y las costas. Entonces es más de lo mismo, con más intensidad, con más capacidad gerencial. Yo tengo un sueño que es llevar plantas, o por lo menos una planta de fabricación de carros eléctricos a alguna de las provincias costeras, atrayendo la inversión. He estado hablando con gente al respecto, pero tendríamos que hacer un esfuerzo muy deliberado, efectivo, para lograrlo en el corto plazo y estamos comprometidos a hacerlo. Pero es, como le digo, es un múltiplo de los problemas que tiene el país en general. Sí, es importante todos estos factores de infraestructura e indudablemente parte precisamente de la necesidad de mejora de infraestructura es lo que ha venido llevando e impulsando algunas acciones. Particularmente hay un proyecto de ley que hemos venido impulsando para atraer inversiones y crear condiciones que particularmente se enfocan en tres elementos. Uno que tiene que ver precisamente con el tema del recurso humano, cómo mejorar las capacidades de capacitación. Hay otro que tiene que ver con el tema de salud, es decir, cómo las zonas francas pueden ayudar en salud, cómo pueden ayudar en educación y cómo pueden ayudar precisamente en generar la infraestructura necesaria para que las empresas puedan irse. Sobre esa misma ruta también uno de los temas alrededor de la atracción de inversión es cómo hacer Costa Rica más competitiva y hay un proyecto que se llama de jornadas flexibles. Pero don Carlos, yo quisiera, con su permiso y la venia de quienes están viendo, tomar ese punto sobre la inversión extranjera en Limón. Ajá. Pensemos como piensan ustedes, como empresarios. El empresario de la compañía transnacional, el ejecutivo, va a venir a Costa Rica y le vamos a decir, vamos a Limón.
solo la idea de la Ruta 32, solo ver las condiciones físicas de la ciudad, etcétera, compárelo a cómo luce Panamá hoy y las distancias que podría dar Panamá. O peor, Dublín y Cork County en Irlanda. ¿Dónde va a poner usted esa inversión? Por eso le digo que tenemos que pensar de manera muy ejecutiva, muy rápida para arreglar eso y de verdaderamente llevar inversiones a Limón. ¿Cómo se hace? Perdón, la pregunta otra vez. Era la de jornadas flexibles, porque uno de los elementos importantes también para el uso de la infraestructura es tener un concepto de una organización que permita jornadas flexibles, es decir, que las empresas pueden organizar sus horarios laborales para ser más competitivas. Mire, la respuesta muy específica es Costa Rica tiene un código de trabajo de los años 1940, que fue una conquista social, pero que sin embargo no se ha adaptado a los cambios en la economía. Ese código de trabajo asume que una persona tiene muy pocos patrones en su vida, muy pocas empresas, aquella estabilidad laboral que había, que teníamos un solo jefe en lugar del gig economy, que no había teletrabajo, que los horarios en el mundo eran de 8 a 5 porque no dábamos servicios como por ejemplo dan muchas empresas desde zonas francas a países en Europa y en otras partes del mundo donde hay diferencias horarias enormes. Entonces el Código de Trabajo obviamente no es lo que Costa Rica necesita en este momento. Entonces, permitir la negociación voluntaria entre una empresa y sus empleados es, me parece a mí, una buena adición al marco jurídico en Costa Rica, que nos va a dar competitividad y que al final del día le va a permitir, especialmente a gente joven, acomodarse y entrar al mercado laboral formal de un mundo moderno. Entonces yo creo que lo tenemos que ver. Yo he visto alguna posición interesantemente de sindicatos del sector público. Tal vez ven esto como una amenaza si el sector privado lo permite, que el sector público después lo haga, pero yo creo que nos podemos poner de acuerdo todos porque la urgencia es crear más trabajos y con el desempleo que tenemos y el costo de vida que tenemos, la gente verdaderamente necesita trabajar, especialmente en trabajos bien pagados como los de zona franca. Yo estoy muy de acuerdo que necesitamos reformar el Código de Trabajo y permitir nuevas modalidades más modernas. Usted mencionó, don Rodrigo, temas muy importantes en materia de competitividad del país como un pilar fundamental para continuar atrayendo inversión. Dentro de un eventual gobierno suyo, ¿cuáles serían las 3 áreas de prioridad de mejora de competitividad? Mire, yo creo que la competitividad es, primero, el resultado de un ecosistema de cosas. Costa Rica ha tenido, desafortunadamente, yo sigo insistiendo, no por politiquería, no porque quiero que ustedes voten por mí, que lo quiero, pero creo que es importante compartir el diagnóstico. Seamos claros, la productividad de los factores de producción en Costa Rica, tanto trabajo como capital, viene disminuyendo por 40 a 50 años. Hay un estudio de un par de economistas costarricenses muy buenos que dicen que el tener un bachillerato del Ministerio de Educación Pública no cambia la productividad del trabajador, es decir, el graduarse no lo hace más productivo. Y eso es, primero, muy malo y segundo, contrasta con la experiencia mundial. Entonces, tenemos que hacer nuestros factores de producción más productivos. Eso es competitividad, para poder vender más y más barato. Tenemos muchas restricciones a eso que hay que cambiar. Una es la calidad de la educación, otro que tenemos un déficit de infraestructura de $100,000 millones. Yo se lo calculé en relación a datos de la OCDE, mi propio cálculo, $100,000 millones. No puede ser. Una economía no puede ser productiva si usted tiene los choferes de furgones y la maquinaria de furgones parados no sé cuántas horas en un muelle tratando de entrar, o si los ciudadanos pasamos horas en la Ruta 27, donde hay 12 carriles para pagar y 2 para viajar,
Ahí están el tipo de efectos que tenemos. No tenemos 5G. Los costos de logística en este país son brutales. Costa Rica hay cafetaleros que gastan para exportar directo 30% del valor del producto en logística, cuando el promedio mundial, ¿en qué andará, don Carlos? 6. Sí, menos de eso. Menos de eso, 5, 4%, 30% en logística. Entonces, ¿cómo? A mí me hace gracia que nos sorprendamos, ¿sabes? Que no somos competitivos. Bueno, no hemos hecho la tarea por 40 años y el momento de hacerla empieza la semana pasada, pero no lo hicimos, empieza ya. Hay un tema que también está en esa misma línea, que tiene que ver con costo de electricidad. Sí, claro. ¿Qué piensa usted que podría hacerse para reducir el costo de electricidad en Costa Rica? El costo de electricidad tiene que bajarse a fuerza. Para nadie es un secreto que Vicesa, aquí en Cartago, se fue dejando botados y básicamente despidiendo 400 trabajadores, creo, porque Guatemala le ofreció el costo kilowatt hora a una tercera parte. Ese es el diagnóstico. Tenemos la energía eléctrica más cara de América Latina por un 30% del competidor que viene en segundo lugar. 30% más arriba. Y en el ranking de todos los países, la diferencia es abismal. ¿Qué hay que hacer? Implementar las NIFs, primero que todo, porque eso es una obligación de transparencia financiera. Y un país en el que la empresa más grande, el ICE, juega y maquilla los estados financieros, no solo tiene implicaciones sobre la competencia y el costo, sino la credibilidad misma del Estado. Claro. 2, tenemos que revisar esos contratitos de generación. A mí me parece que algunos que yo he visto son absolutamente leoninos, en el que se le está pagando tarifas pico a generadores privados, generen o no, porque hay un contrato de uptake que obliga a Alicia a comprarlos. Yo no me explico cómo un costarricense pudo firmar esos contratos en buena conciencia, pero bueno, eso es un tema aparte. Tenemos que revisar la estructura de costos del ICE y tenemos que revisar en general la capacidad instalada de generación de energía, que es excesiva en Costa Rica, tanto en las compras de energía generada privadamente como en la propia capacidad instalada del ICE, y racionalizarla. Porque estamos básicamente pagando el costo de 3.2 gigawatts con un consumo de más o menos 1.7, 1.8. Entonces, eso es una tarea que hay que hacer, pero de manera inmediata. Y vamos a tener que trabajar también con Arecep en algunas cosas porque hay que arreglar cosas ahí también. Don Rodrigo, una pregunta final y es, ¿cuál sería su mensaje a las empresas y a los empresarios que están bajo el régimen de zona franca? Tengan paz. En Costa Rica y en mi gobierno es clarísimo que no solo les estamos dando la bienvenida, sino que los estamos invitando. Costa Rica is open for business in free trade zones. Estamos abiertos, no solo los invitamos, les vamos a ayudar muchísimo más. Tenemos claro que la competencia es dura, que los beneficios de que ustedes inviertan y operen en nuestro país son enormes y los vamos a apoyar y a cuidar todavía mucho más de lo que hemos hecho en el pasado. Please stay in Costa Rica, please consider coming to Costa Rica. Van a ver que les va a ir muy bien. Muchísimas gracias, don Rodrigo. Ha sido un placer compartir con usted esta mañana y transmitir este mensaje, primero de tranquilidad a las empresas de zona franca, de oportunidad en su plan de gobierno y particularmente de que Costa Rica sigue un trazo y un curso para continuar creciendo en estabilidad y democracia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, don Carlos, y sigamos invirtiendo, produciendo y ganando todos. Muchas gracias.